señores, buenas tardes a todos. Ya está, listo, ya estamos aquí, ya estamos dentro de nuestra aula. Vamos a empezar a presentar nuestras diapositivas. A ver, ahora sí, a ver. Sabes que siempre estamos por ahí, pues, ¿no? Realizando una actividad. Uno, dos, tres, listo, ya está. Muy bien, señores, el día de hoy, pues, empezamos hablando en torno a la literatura, ¿de quién estamos haciendo referencia? Pues estamos hablando acerca de la literatura griega, señor. Ahí están nuestras diapositivas, totalmente. Muy bien, empezamos entonces. Listo. Señores, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de la literatura griega? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Bueno, ahora lo vamos a ver. Esta literatura griega pues nos ofrece definitivamente un campo bastante interesante. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Número uno, decimos que la literatura griega es de carácter formativa. ¿Por qué? ¿Por qué es de carácter formativa? Porque esta va a influir sobre las demás literaturas de Occidente. Recordemos que Grecia, como cuna de la civilización, pues jugó un rol muy importante. Y es que en realidad cuando Roma conquista a Grecia, ojo, pues asimilará pues toda su cultura. Roma la extiende por todas las provincias conquistadas y luego en la Edad Media esta ya queda de forma imperante en los demás reinos que irán surgiendo. Ahora, si nosotros pensamos en la literatura griega, pues definitivamente estamos hablando de los aedos. ¿Quiénes son los aedos? Bueno, los aedos son poetas populares, poetas errantes, que van a llevar, pues, van a narrar, van a contar y van a cantar las hazañas de diversos personajes heroicos, claro está. Quizá por ahí el aedo más famoso sea Homero, de quien hablaremos el día de hoy. Pero también ocurrieron otros más, como es el caso del mítico Orfeo, por ejemplo. ¿Qué pasa con Orfeo? ¿Qué ocurre con él? Vamos a decir que Orfeo, por ejemplo, se le conoce o es conocido por el famoso mito que narrará justamente un momento muy peculiar. ¿Qué pasa con Orfeo? Orfeo y todos los aedos iban acompañados de un instrumento musical, pequeñito nada más. ¿Cómo se llamaba este instrumento de cuerdas pequeñitos en el cual los aedos iban tocando, iban acompañando sus canciones? Lira, no, la lira es de los romanos, las liras de los romanos. Pensamos en angelitos y pensamos en la lira de repente. No, no va por ahí. Ditirambo es un canto, un tipo de canto, es un himno. Este instrumento se llama cítara. La cítara pues va a acompañar justamente a los aedos y uno de ellos, el más famoso, uno de los más famosos, como te digo, será Orfeo. Y Orfeo pues justamente va a cantar tan hermoso que hasta los dioses empezarán pues a cautivarse con él. ¿Y qué pasa? Cuando muere la bella Eurídice, pues la amada de este Orfeo, los dioses le dan una salvedad, ¿cierto? Le dan el permiso de que pueda ir y regresar por ella al Hades. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Le dicen que no vuelva, ¿sí? Que no voltee, perdón, que no voltee. ¿Qué pasa con Orfeo? ¿Voltea o no voltea? Si Orfeo voltea, voltea, voltea. Y al voltear, pues, ¿qué cosa ocurre? Eurídice se pierde, se va, regresa, pues, al Hades. Con esto estamos demostrando que los aedos en realidad contaban hechos heroicos y contaban también los mitos, mitos conocidos por todos los griegos. ¿Y por qué? Porque para ellos estos mitos eran reales. Para ellos estos mitos en realidad era historia y no mitología como lo es para nosotros. Por consiguiente, ¿qué sucede? Por consiguiente, ojo, por consiguiente, vamos a ver que aquí lo que se necesita es la interpretación, es decir, el modo de cómo se plasman estos mitos. Homero, de quien ya estamos hablando, pues fue el aedo más famoso. A Homero se le atribuyen la Ilíada y la Odisea, estas dos famosas epopeyas homéricas que ayudarán justamente a representar a esta gran civilización. Homero
De Homero, pues en realidad se sabe muy poco. Según la tradición, lo suelen representar ciego. Aquí no se sabe en realidad si fue ciego de verdad o fue hecha su escultura de esta manera, ya que la ceguera para los griegos simboliza sabiduría, señor. Entonces, no se sabe si en realidad Homero fue ciego de verdad o se le llamó o se le representó así para hacer referencia a su sapiencia, señor. ¿Qué más? Bueno, hay 7 ciudades que pugnan ser su cuna, 7 ciudades que pelean por ser la patria de Homero, entre ellos Pilos, Argos, Colofón, Cumas, Atenas, Ítaca y hasta incluso Esparta también se jactan de ser la cuna de Homero. En realidad no se sabe, es algo que ha quedado pues muy en el vacío. E incluso aquí podemos acuñar la famosa cuestión homérica, si es que de verdad existió Homero o si él fue el que escribió la Ilíada y la Odisea. En realidad sigue siendo una gran interrogante. Lo cierto es que la guerra de Troya tuvo lugar entre el siglo X, perdón, entre el siglo XI y X antes de Cristo. Homero supuestamente vivió entre el siglo IX y VIII, lo que arroja un margen de 200 años. Es imposible que Homero haya estado allí. Y hasta la primera versión escrita de la Ilíada y la Odisea, que datan del siglo V antes de nuestra era, estamos hablando de 300 años. 300 años desde que vivió Homero hasta que estas fueron escritas. O sea, un promedio de casi 600 años. De 500 a 600 años entre guerra y primer formato escrito. ¿Quién lo mandó a escribir? El rey ateniense Pisístrato, quien dijo, esas versiones que dicen ser de Homero, transcríbanlas. A partir de ahora, esas son las oficiales. ¿Cómo que a partir de ahora? ¿Cómo que habían más? Por supuesto. Ya dijimos que entre la guerra y Homero, 200 años. Entre Homero y Pisístrato, 300 años. Eso quiere decir que hubieron muchísimas versiones de la Ilíada, muchísimas versiones de la Odisea, siendo las versiones de Homero las más realistas y las más perfectas, hablando de la estética, hablando de la literatura, claro está. Ahora, ¿qué sucede? De acuerdo a esta, a este orden, pues nosotros podemos clasificar la literatura griega en 2 periodos. La primera de ellas le vamos a llamar periodo arcaico o también llamado periodo jónico, debido a la antigüedad. El segundo periodo se le denomina periodo clásico o también llamado ático. En ese periodo clásico que se da en el siglo V antes de nuestra era, se da el famoso florecimiento de Atenas. He ahí su nombre de Ático. Ya es la etapa de la Grecia clásica, es la etapa del teatro, el siglo de Pericles. Ahora, dentro del periodo arcaico, tenemos, por ejemplo, el género épico, donde destacaron las epopeyas, conocidas como las epopeyas homéricas, las epopeyas como la Ilíada y la Odisea, pero también destaca, por ejemplo, Hesíodo. Hesíodo también fue otro Aeda, que en realidad nos habla sobre la teogonía, el libro de mitología griega más antiguo que existe, ¿no? Por ejemplo, si pensamos de repente en Teo, ¿Teo prefijo de qué? Teo es prefijo de Dios. Y Agón, ¿qué significa? Agón significa lucha. Por lo tanto, la teogonía nos presenta qué cosa? La lucha de los dioses, el origen de los dioses. Todo libro de mitología que hayas estudiado, revisado, en versión de historieta, película o demás, todos tienen como base a la famosa Teogonía de Hesíodo. Es el texto más antiguo, ¿no? Que trata sobre estos personajes. Dentro del género, perdón, dentro de ese periodo arcaico también encontramos al género lírico, donde destaca pues la poesía lírica de Safo y Píndaro. Píndaro con sus famosos epinicios y Safo con las odas. Muy famosa por allí, la famosa Oda a Afrodita, señor. ¿Ya? En el periodo clásico, como yo te dije, vemos el florecimiento de Atenas, donde surgirá el teatro. Ese teatro que comienza presentando algunas tragedias, como el caso de Esquilo, los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. No obstante, también se desarrolló la comedia y allí vemos a Aristófanes con las nubes. Vale mencionar que este teatro griego en un primer momento tuvo un fin religioso,
el cual consistía en adorar al dios Dionisio del vino a través de las famosas Leneas o Dionisíacas, fiestas en que se conmemoraba a este dios. Ahora, dentro de estas fiestas se llevaban a cabo los ditirambos, los himnos en torno a Dionisio. Estos cantos darán origen al teatro griego, el cual será desarrollado a partir del siglo V. Ahora, si nosotros pensamos en algunas características muy importantes, podemos pensar exactamente en 5. Estas 5 nos ayudarán a definir a la literatura griega. Número 1. Podemos hablar acerca del antropocentrismo. Antropo, hombre, céntrico, centro. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ver que la literatura griega pues nos habla absolutamente del hombre. El hombre ocupa el lugar protagónico. Ahora tú puedes decir, pero yo he visto dioses, semidioses, seres sobrenaturales. Claro, por supuesto, pero estos dioses no aparecen ocupando un rol protagónico, sino que aparecen guiando o regulando las acciones de los hombres. Son como acompañantes y en algunos casos solamente son veedores, nada más. Ahora, tenemos otra característica importante, que es el equilibrio. Recordemos que esta literatura es totalmente equilibrada, simétrica, armónica, en el sentido de que constituye una gran perfección formal. Posee una estructura totalmente perfecta, lo cual servirá de modelo en el siglo XV, cuando ya entremos a hablar del Renacimiento. Tercera característica, lo racional. Aquí hablamos de que las emociones son reguladas por la razón. Los impulsos, los sentimientos no tienen lugar. De hecho, cuando nosotros hablamos de este raciocinio o este aspecto racional de Grecia, estamos hablando también de la racionalidad europea. Por ejemplo, pensemos en Grecia. Recordemos a este famoso libro de la Biblia, pensamos en los hechos de los, perdón, hablamos de la famosa carta a los atenienses. Vemos ahí a San Pablo predicando en el Ágora, ¿no? En Grecia, ¿no? Habla sobre la vida de Jesús, conmueve a todos los atenienses. Los atenienses están convencidos de la palabra de San Pablo y cuando le dicen que este fue apresado y murió, pues a mano de los romanos, los mismos que habían dominado a los griegos, los atenienses comienzan a llorar, Señor. Se conmueven a más no poder. Como un hombre que predicaba paz, amor y perdón puede morir de esa manera tan trágica? Sin embargo, luego San Pablo pues les dice, hermanos atenienses, no lloren porque Cristo Jesús ha resucitado. ¿Qué pasó con los atenienses? Pues los atenienses ya no le hicieron caso, pues tan bien que iba San Pablo hasta que ese raciocinio griego pues lamentablemente hizo perder ahí a San Pablo. Es imposible. Y es que San Pablo hablaba de ser renacer espiritual, mientras que los atenienses lo entendieron de una manera muy práctica, es decir, muy científica, muy concreta, ¿no? Y resucitar, pues, sería materialmente imposible. Cuarta característica, el sentido fatalista, y es que en realidad todos los griegos o los héroes griegos, sobre todo, van a presentar un final terrible, un final funesto. Este final funesto, este final terrible, es asociado justamente a un destino trágico. ¿Te acuerdas lo que significaba Agón? Agón significaba ¿qué cosa? Significaba lucha. Nosotros cuando hablamos de los protagonistas, antagonistas, deuteragonistas, el prefijo agón siempre está. Y es que la vida es una lucha constante para los griegos y estos encontrarán una gran fatalidad. Si no, pregúntale a Edipo, ¿no? Cuando el hombre quiere escapar de su destino, lo único que hace es acercarse más a él. No se puede hacer otra cosa. Quinta y última característica, la característica mitológica. Como te dije algún tiempo, todos los griegos conocen los mitos. Los mitos griegos son conocidos, son ya mencionados anteriormente, y estos mitos en realidad consistían para ellos historia. No es mitología, para ellos era historia, algo real, algo auténtico. Entonces, ¿qué sucede? Estos se ven plasmados a través de distintos textos. Por ejemplo, podemos recordar el famoso mito de Cronos,
quien va a devorar pues a sus hijos, ya que según el oráculo, este iba a ser destronado por uno de ellos. Así pues, Cronos va devorando a sus hijos hasta que su esposa Gea, pues al tener a su último hijo, lo envolvió en pañales y lo escondió. Y más bien tomó una roca, también le envolvió en pañales y se la dio a Cronos, quien lo devoró inmediatamente. Ese hijo que había salvado, pues, de este terrible destino, fue Zeus. Según la mitología, según muchos estudiosos, muchos críticos, afirman que esa caverna, esa cueva donde fue escondido por las entrañas de Gea, Gea es tierra, esa caverna tuvo lugar en la isla de Creta. Sí, esa misma Creta donde estaba el Minotauro, ya por ahí muy cerca. ¿Cómo llegan a esa conclusión de que estuvo escondido por ahí Zeus? Es que Creta presenta una gran festividad a Zeus, ¿no? Son muy seguidores de él. Por consiguiente, vamos a ver que esta, en realidad, pues, como te digo, puede hacer que esté allí, ¿no? No es algo que se pueda, estamos hablando de un mito. No, esta pintura no es romana, esta pintura le pertenece a Goya, ¿sí? Pintor español del siglo XIX, ¿no? Muy bien, claro. Y los españoles trabajan mucho la mitología romana para hacer referencia a todo el conjunto. Y eso viene justamente por la herencia romana, pues, ¿no? La herencia romana que se va a extender en todos los reinos medievales y ya en una edad moderna, en el siglo XIX, todavía se sigue manteniendo. Lo vamos a ver también bastante cuando estemos en literatura medieval y pasemos pues al Renacimiento con Garcilaso también. Eso se menciona mucho a la mitología romana. Pero estas pinturas de Goya. No, no es romana. Es un poquito más anterior. Bueno, bastante más anterior. Muy bien. Otro mito importante es el mito de Edipo. Aquí cabe señalar algo muy importante. Esta esta es la historia de Edipo, no es Edipo Rey. Ojo, son dos textos completamente distintos, completamente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora te voy a contar el mito de Edipo y más tarde, no, en los próximos minutos te voy a narrar Edipo Rey para que aprendas a ver la diferencia, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, empezamos con el mito de Edipo. El mito comienza cuando Layo ha sido, pues, maldecido por una mujer, ya que éste había abusado de su hijo. Entonces lo maldice diciendo que está condenado a no tener ningún hijo, porque el día que lo tenga, su hijo lo matará a él y se casará con su madre y tendrá hijos con ella, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues Layo y Yocasta, su esposa, reyes de Tebas, se cuidaron de nunca tener un hijo, hasta que una noche, pues debido a las copas, debido a que Layo, pues, tenía mucho gusto por el vino, pues una noche loca, una noche de copas, lamentablemente engendró a un hijo. Y este hijo, pues, vamos a ver que llegaría a crecer, pues, ¿no? 9 meses después nacería este niño. Fue llevado al oráculo para ver si de verdad este iba a ser su terrible destino, y el oráculo le confirmó la maldición. Le dijo que ese niño cuando crezca iba a matar a su padre y se iba a casar con su mamá. Para lo cual los reyes decidieron eliminarlo. Llamaron a un soldado y y le dieron la orden de que lo matase, que se lo lleve lejos y que lo mate. El soldado pues cumplió la misión que le entregaron. Este lo llevó, lo amarró de sus piececitos y lo iba a colgar a un árbol. Sin embargo, por allí muy cerca pasaba un pastor y le dice: oye, ¿qué haces ahí colgando ese niño? ¿Por qué le haces eso? Este niño está condenado, le dice. Me han dado la orden, no puedo decir por qué, pero tengo que matarlo. No, no lo mates, es un ser inocente. Yo me lo voy a llevar. ¿Me lo regalas? Te lo regalo, le dice. Llévatelo, pero no le digas a nadie. Esta conversación nunca existió. Ya, yo me lo llevo. Y se lo llevó. El pastor se llevó al niño hacia el reino de Corinto. Allí en Corinto se lo regaló a los reyes Pólibo y Mérope, quienes pues ya eran dos reyes muy ancianos y que nunca habían podido tener un hijo. Con el tiempo, el niño al ser recibido por estos reyes, vieron que sus piececitos se encontraban hinchados, ¿no? Lo habían tenido amarrado, pues ahí sus piecitos hinchados, y decidieron ponerle el nombre de Edipo. ¿Qué significa eso? El de los pies hinchados.
Con el paso del tiempo, pues Edipo creció, se hizo adulto y un día caminando por las calles, ¿no? Se pelea pues con un ebrio ahí en las calles y este le dice, oye, ¿qué te pasa? Le dice, ¿no? Pues, ¿tú qué te crees? ¿No? ¿Acaso si tú ni siquiera eres de Corinto? Tú eres adoptado, Pólibo y Mérope no son tus hijos, ahora no son tus padres. Y efectivamente, pues esto llega a una causa, un conjunto de emociones dentro de Edipo. Va a hablar con sus padres y estos le revelan la terrible verdad. ¿Y quién soy entonces, Edipo? No sabemos quién eres. Anda y averígualo tú mismo, le dice. Y este se va, ¿a dónde? Se va, pues, se va al oráculo. El oráculo le da su terrible designo y le dice, Edipo, tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre, le dice. Edipo, para Edipo y para cualquiera, pues esto representa algo terrible. Y efectivamente decide no ir a Corinto, decide huir de su destino y se va caminando y al llegar a un cruce de 3 caminos se encuentra con un carruaje que bloquea su entrada. No, déjame pasar, no, pasa tú. Y empiezan a pelear. Edipo, ya sabes cómo es Edipo, se pelea en la calle, ahora se pelea con el que maneja el carruaje y Edipo, como es de arranque, ha chorado ese Edipo, pues mata a este chofer. El dueño se baja también del carruaje y este dueño en realidad era el rey Layo que estaba escapando, pero nunca antes habían visto de qué escapaba, de una terrible maldición escapaba. Entonces, ¿qué ocurre? Edipo se pelea con el rey Layo sin saber que este es su padre y termina matándolo, así cumpliendo la primera parte de la profecía. Edipo sigue caminando, llega a la ciudad de Tebas, donde efectivamente hay una esfinge. Esta esfinge pues solía devorar absolutamente a todos los seres que habitaban allí, todos los seres que no podían resolver ese acertijo. ¿Y cuál era ese acertijo? La esfinge preguntaba, ¿cuál es el animal que en la mañana camina a 4 patas, en la tarde de 2 y en la noche de 3? Y si no sabían, pues se lo devoraba. ¿Cuál es ese animal, señor? ¿Cuál es ese animal? Cántalo ahí, ya lo tienes. Dilo ahí en el chat. ¿Cuál es? El hombre, el ser humano. Claro, porque en la mañana de su vida gatea, va a 4 patas. En la tarde, cuando ella es joven, va de 2 y en la noche utiliza un bastón, lo que equivaldría a una tercera pata. Ah, muy bien, tú te crees inteligente, le dijo la esfinge. Te lanzo otro acertijo, Edipo, a ver si lo resuelves. Y le dice, ¿cuáles son las 2 hermanas? Que una devora a la primera y al devorar a la primera, a su vez está engendrando a la segunda. ¿Cuál es? ¿Cuál es este segundo acertijo? El tiempo, no, el tiempo no es, sería uno, de hecho 2. ¿Cuál es? El día y la noche, por ahí va, pero tampoco es. El sol y la luna, señor. El sol y la luna, efectivamente. Y así, pues, Edipo resuelve la esfinge y la esfinge se marcha. La esfinge se marcha de este monte Citerón y muere más allá. Se arroja, pues, terrible, terrible. Entonces, ¿qué sucede? Son concepciones, hay que tener una visión muy representativa de la pintura, no hay que entender la pintura de manera objetiva, ¿no? Hay que ver allí el estudio, la precisión crítica ahí. Claro, definitivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues definitivamente vamos a ver que Edipo sigue caminando y llega a Corinto como el gran vencedor del Esfinge, para lo cual hacia Tebas, para lo cual la reina de Tebas, Yocasta, había dado su mano en matrimonio para aquel que pueda vencer al Esfinge y librarlos a todos de esta terrible pesadilla. Y así pues Edipo será coronado como nuevo rey de Tebas y casándose con su madre Yocasta, cumpliendo así lo que el oráculo alguna vez había dicho. Otro mito importante es el famoso mito de Aquiles, en el cual su madre Tetis había bañado a este niño en las aguas de la laguna Estigia, esa laguna que divide el mundo de los vivos del mundo de los muertos, dado que, bueno, como todos los seres mortales, dioses y semidioses, estos eran llevados al oráculo y había tenido una terrible predicción, que este niño moriría en una guerra sangrienta, muy grande y muy famosa, pero él moriría, para lo cual su madre lo sumergió en las aguas de la laguna Estigia, pero sus dedos, al sostener el talón,
no bañaron esta parte, las aguas no tocaron esa parte, lo cual convertiría en el punto débil del guerrero, punto mortal. Sí, Tetis es una diosa marina. Recordemos que en realidad los dioses pueden tener dioses principales, ¿no? Como por ejemplo si pensamos en el mar, pensamos en Zeus, por ejemplo, pero en realidad existen muchos dioses detrás de Zeus, ¿ya? Claro, porque su padre es Peleo, un mortal. Por eso habría que colocarlo, ¿ve? Volverlo invulnerable. Pero nadie puede escapar de su destino, ¿no? Por eso hay ese ligero error. Con fuego, no, con fuego nunca. La laguna Estigia no está de fuego, es agua, ¿no? Ahí está. Siguiente. Acá te damos las fijas, acá te damos las fijas, señor. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a trabajar ahora la épica griega. Vamos a ver por aquí entonces a la famosa Ilíada, que nos trae algunas características muy notorias. Número uno, decimos género épico, pues está hecho, es una narración, obviamente, y como es una narración bélica, estamos hablando acerca de una epopeya, ¿no? Consta de 24 cantos, vale decir 24 capítulos o rapsodias. No lo confundas con rapsoda. Rapsoda es el poeta, el aedo, el aeda. En cambio, rapsodia es un capítulo. ¿Y por qué 24? Debido al número de letras del alfabeto griego, es decir, desde el alfa, beta, gamma, sigma, delta, iota hasta llegar a la omega, son un total de 24. El nombre proviene, ¿no?, de Ilión, que era el nombre que le daban los griegos a la ciudad de Troya. Ellos no decían, vamos hacia Troya, no, vamos hacia Ilión, cambia. El tema es la cólera de Aquiles, dos cóleras que van a cambiar el rumbo de la historia. Esta epopeya posee una figura muy importante, una figura literaria, que es el epíteto, que lo escuchamos cada vez que decimos Aquiles, el de los pies ligeros, Agamenón, el de ojos de perro y corazón de ciervo, Héctor, el de tremolante casco, Zeus, el que amontona las nubes, Helena, la de niveos brazos. Entonces, esos son epítetos. Ahora, sin más, pasamos a relatar pues esta famosa epopeya. La Ilíada nos narra exactamente 51 días del 10º año de guerra, es decir, un libro así de voluminoso te narra solamente 51 días, lo que equivale más o menos a un mes y medio. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa ocurre? Pues ahora lo vamos a ver. Todo comienza cuando hay una peste que va llegando, que ha llegado al campamento griego y los guerreros están muriendo día tras día sin ni siquiera ir al campo de batalla. Entonces, Agamenón pues llama a su adivino Calcas y que averigüe cómo hace para terminar la peste. Calcas le trae una terrible noticia. Le dice que la peste no terminará mientras él no devuelva a Criseida, a su esclava, una esclava troyana, quien era hija del sacerdote Crises. Crises, el sumo sacerdote de Apolo, ha pedido a su dios de que éste envíe la peste hasta que su hija sea devuelta. A Agamenón le interesa solamente la victoria y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Así que con el dolor, con ese orgullo, decide devolver a Criseida. La peste cesa. Sin embargo, dentro de su propio orgullo, pues se lleva a la esclava de Aquiles, a Briseida, troyana también. Aquiles aquí entra en su primera cólera y le dice, pues, ¿no? Se va a buscarlo a su tienda y le obliga a que éste devuelva a Briseida. Agamenón no quiere, Agamenón no piensa hacerlo, no va a sucumbir ante el pedido mercenario como es Aquiles, porque sí lo considera un mercenario. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué cosa ocurre? Pues vamos a ver aquí que Aquiles efectivamente, así como cuando tú ibas al colegio, llevabas tu pelota y te molestabas y decías, ya no juego ya, y te llevas tu pelota, ya igualito, igualito Aquiles. No le devolvieron a Briseida y se marchó. Ya me voy, ya no peleo, dijo, y se fue. Aquiles habló con los mirmidones, con su propio ejército. Le dijo, yo no volveré al campo de batalla mientras que Agamenón venga y me pida perdón de rodillas. Algo imposible. Ustedes son libres de elegir. Pueden ir a luchar, yo no los obligo. Pueden quedarse aquí también, yo no los juzgaré. Hagan ustedes lo que quieran. Los mirmidones, fiel a su señor, pues efectivamente
decidieron quedarse en el campamento. Los griegos iban a luchar cada día y cada día no encontraban otra cosa más que la derrota. Hasta que un día, ¿no? Su fiel compañero, su amigo, su primo, y también rumorean por ahí que otra cosa más, Patroclo tomó las armaduras de Aquiles, tomó sus protectores, su pechera, su casco, su espada, su escudo y se marchó. Efectivamente, se fue a luchar contra los troyanos, hizo un ademán de guerra, instó a todos los mirmidones a ir al campo de batalla. Los griegos se llenaron de mucha moral, se llenaron de mucho coraje y todos juntos fueron contra los troyanos. Los troyanos también, ¿no? Ahora sí la cosa se puso seria. En el campo de batalla se encuentran Héctor y el supuesto Aquiles. Luchan y en un momento determinado le cortan el cuello, aquí la garganta. Héctor corta el cuello del supuesto Aquiles, cae el cuerpo agonizante, absolutamente todos mudos y quietos. Nadie puede creer que el gran Aquiles haya muerto en un acto tan sencillo. Héctor se acerca a retirar el casco del supuesto Aquiles y cuando le quita el casco, ¿qué cosa encuentra? ¿A quién encuentra? A Héctor, señor. Encuentra a Patroclo, pues, su cuerpo palpitante en el suelo. Héctor, el rostro rebosante de alegría que tenía, se le torna totalmente adusto. ¿Por qué? Porque sabe que Aquiles querrá venganza. Toma su espada y termina de darle, pues, le da una estocada, la estocada final y muere. Héctor ordena a los troyanos que regresen a la ciudad y a los griegos a su campamento. Por hoy ya ha muerto mucha gente. Al otro lado, pues nadie quiere darle la terrible noticia a Aquiles. Todos tienen miedo. Aquiles ve llegar a los mirmidones, los mira desafiantes. Ve llegar a cada uno de ellos, pero no encuentra a Patroclo. ¿Dónde está Patroclo? Pregunta. ¿Dónde está Patroclo? ¿Dónde está mi Patroclo? Pregunta. Y terrible el Aquiles. Ya no sabe qué hacer ya. Terrible. Y uno de ellos se acerca y le dice, no, señor, pensábamos que era usted. Luchaba igual que usted. Aquiles entra en su segunda cólera más terrible y más funesta que la primera. Llama a su madre Tetis para que le consiga una nueva armadura. Esta armadura pues es encargada a Hefestos, el dios de los herreros, el que vive allí al fondo del volcán, Vulcano para los romanos. Y le fabrica una nueva armadura, nuevos protectores, nueva espada, nuevo escudo y se va. ¿No? Pasado los funerales, se va a buscar a Héctor. Héctor se despide de su esposa Andrómaca. Le dice, si yo muero, no pasará mucho tiempo en que Troya también caiga. Mira, te enseño este pasaje. Huye lo más rápido que puedas. Ayuda a quien encuentres en el camino, pero huye y no voltees. Llega Aquiles, llama y grita, implora repetidas veces el nombre de Héctor a las puertas de la muralla y efectivamente, ¿no? Héctor se despide de todos, se despide de su padre Príamo, de su madre Écuba, de su esposa Andrómaca, de su hermano Paris, que inicia la pelea y después se esconde, se despide de todos, se abren las puertas de la ciudad y sale, se enfrenta a la muerte. Aquiles se quita el casco y le dice, mira ahora el rostro de quien te enfrentas. Héctor se justifica, dice que pensaba que era Aquiles, que luchaba con mucha agilidad, que era muy fiero. Aquiles todavía no puede creerlo, está indignado y le dice, cuando te mate, te quitaré los ojos, te quitaré las orejas y te quitaré la lengua, para que cuando vayas al Hades, o sea, el mundo de los muertos, todos digan, mira, allá va Héctor, ciego, sordo y mudo, aquel que creyó matar al gran Aquiles. O sea, moralmente ya lo tiró al suelo ya. Moralmente ya lo mató a ese tipo, ya está muerto ya. Nomás no le han avisado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues efectivamente comienzan a luchar, empiezan a pelear, cruzan espadas, chocan escudos y efectivamente termina por matar a Héctor. El cuerpo
es atado al carruaje de Aquiles y este, no contento, empieza a arrastrarlo por todo el campo de batalla. 7 veces rodea el campo de batalla, el cuerpo va chocando contra la roca, la tierra y todo lo que está en el campo. ¿Qué está haciendo? Está deshonrando el cuerpo del príncipe. En lo alto el rey Príamo y toda la nobleza ven tamaño espectáculo y así arrastra, se lo lleva hasta el campamento. Los griegos no pueden creer lo que están viendo. El cuerpo del príncipe ha sido deshonrado. Aquella noche, en la tienda de Aquiles, los pies y le rinde un gran homenaje. Aquiles, gran guerrero, hijo de Peleo, hijo de Tetis, tú que luchaste en tal, todo un homenaje. ¿Quién eres? Le pregunta Aquiles. Soy un hombre que ha conocido el dolor más grande del mundo, haber perdido a un hijo, le dice este. Príamo, pregunta Aquiles, ¿ya qué más me queda? Y se arrodilla a los pies del asesino de su hijo. Aquiles inmediatamente lo toma y lo incorpora, lo hace ponerse de pie y le dice, tú eres un rey, tú no puedes humillarte. Y empiezan a dialogar, empiezan a conversar. ¿Qué sucede? Pues Príamo le pide el cuerpo de Héctor, le pide para rendirle los funerales dignos de un príncipe. Discuten largo tiempo y finalmente Aquiles accede. Se le rinden los funerales dignos. ¿Cómo si son funerales dignos? Una mesa de piedra, o sea, un altar, bastante madera, y ponen el cuerpo con 2 moneditas sobre sus ojos para que el cuerpo, para que el alma de este hombre pueda pagar al barquero Caronte cuando vaya al Hades, ¿no? Cuando cruce la laguna Estigia. Y así termina la Ilíada, señor. Termina con los funerales de Héctor. No me digas, yo he visto la película, profesor, entra Brad Pitt dentro del caballito de madera, empiezan a pelear, queman toda la ciudad, le cae una flecha. No tiene nada que ver. ¿Ya? Eso nunca ocurre en la Ilíada, señor. Y ten cuidado, ¿ah? Porque a veces las preguntas de examen de admisión, las preguntas ahí que te van a venir, a veces de repente pueden tener el final de una película por ahí y luego no me digas, no me avisó, no me dijo, yo no sé. Ah, te estoy avisando, te estoy avisando. Pregunta, ¿cómo termina la Ilíada? Con los funerales de Héctor. No hay nada más, señor. Ahí nomás acaba. ¿Sabes por qué? Porque Homero presenta el destino de Troya ligada al destino de Héctor. Muerto Héctor, da por entendido la destrucción de Troya. Fin, se acabó. ¿La manzana de la discordia forma parte de la Ilíada? No, no forma parte de la Ilíada. La manzana de la discordia es un mito que antecede, que justifica, ¿no? El por qué París se llevó a Helena. Es un mito aparte. Lo mismo que nosotros podemos preguntarnos y podemos recurrir a otro mito más, como es el famoso mito de París, ¿no? Porque recordemos que París también tenía una maldición. Te lo cuento así en 2 palabras nada más. París cuando nació, el oráculo dijo que este iba a traer una gran maldición hacia Troya. ¿Y sabes qué hicieron sus padres? Pues lo mandaron, lo regalaron por allí y creció como un pastor desconocido, a las afueras de Troya, ¿no? Lejos de toda la nobleza. Él ni se imaginaba que era rey, ni que era príncipe, perdón, ¿no? Ah, muy bien. Cuando muera Aquiles, después lo vamos a ver. Tranquilo, señor, tranquilo. Entonces, sintetizamos. ¿Cómo termina la Ilíada? Con los funerales de Héctor. Fin, allí acaba. Vamos a pasar ahora, antes que nos gane el tiempo, a la Odisea. La Odisea también, género épico, nos narra un acontecimiento bélico, así que será una epopeya. 24 capítulos, ya sabemos, por el número de letras del alfabeto griego. El título de este texto es La Odisea. ¿Por qué? Porque su protagonista es Odiseo, no Ulises. ¿No? ¿Por qué? ¿Y Ulises de dónde viene? Ulises es el nombre que le dan los romanos, los latinos. Ellos le llaman Ulises. El nombre original es Odiseo, si no el texto se llamaría la Ulisea y sería otro libro definitivamente. Este texto también tiene abundantes epítetos. Por ejemplo, cuando decimos Odiseo, el fértil en ardides, o Atenea, la de los ojos de lechuza. Una característica, un plus, es que la Odisea está narrada in media res. ¿Qué significa eso de in media res? Está en latín. In
en media mitad. Res, cosa, objeto. Entonces, ¿qué ocurre? Está narrada en la mitad. Comienza en la mitad, avanza un poquito y luego se va al principio. Y una vez que está al principio, ya empieza su recorrido en orden, pasando por la mitad, obviamente, donde se había quedado. Entonces, como que tiene esta característica, ¿ya? Ojo, in media res. No lo confundas con el flashback. Ah, el flashback es otra cosa, que va y viene, salto constante. Esto se llama in media res. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí vamos. A ver, número uno. Odiseo, la Odisea comienza cuando Odiseo ha naufragado, está dormido, está ahí echado, está dormido a las orillas de una playa, se encuentra sin querer en la isla de los Feacios. Entonces la princesa Nausicaa en su paseo matinal lo ha encontrado y ha ordenado a todo su séquito que lo recojan, que lo lleven al palacio, que lo bañen, que lo perfumen, que lo vistan y que lo calcen. ¿Por qué? Si es un desconocido, porque en realidad es un forastero y este puede ser un dios disfrazado, así que es mejor atenderlo. Recuerda que ellos viven una edad completamente heroica, así que es bueno atender a esos forasteros. Y efectivamente se van, se marchan. Al mismo tiempo va y le dice a su padre, al rey Alcino, rey de los Feacios, lo que ha sucedido. Su padre está totalmente de acuerdo. Este puede tratarse de un dios, piensa, y efectivamente le rinde todo un homenaje. Le celebra un gran banquete. ¿Qué hay en ese banquete? Pues comida, abundante música, vino, néctar, todo lo que te puedas imaginar. A Odiseo no le han preguntado ni el nombre, le han preguntado, pero le han hecho un homenaje. Ahora, ¿qué es lo que no puede faltar en una griega? ¿Qué es lo que no puede faltar en un banquete griego? ¿Qué es lo que no debe faltar? Un aedo, pues, un aedo. Y efectivamente traen al aedo de Módoco y de Módoco viene con su cítara. De Módoco aparece ciego y físicamente se parece a, a Odiseo, perdón, se parece a Homero, lo cual parece que Homero se hubiera querido meter en la historia también, ¿no? Para ser parte de. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues efectivamente empieza a narrar la guerra de Troya, empieza a narrar pues el acontecimiento del caballo de madera, y en ese momento pues Odiseo comienza a llorar, algunas lágrimas caen por su rostro, ruedan por su rostro, y efectivamente el rey Alcino lo ve y le dice, forastero, ¿qué es lo que pasa? ¿Tanto te conmueven las hazañas de nuestros héroes? No, señor, le dice. Entonces, ¿tanto te emociona el sentimiento que nos transmite de modo? No, señor, no es eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué lloras? Le dice. Señor, es que yo he peleado en esa guerra. ¿Así? ¿Tú has peleado en Troya? Así es. ¿Y quién eres tú, forastero? Revélanos tu nombre. ¿Quién eres? Yo, señor, soy Odiseo, rey de Ítaca, y yo fui el que diseñó el caballo de madera del que habla el Aedo. ¿Tú eres Odiseo? Le dice, sí, señor. Demódoco, sale de ahí, que a lo mejor nos cuente Odiseo. Y lo sacan a Demódoco, lo mandan a la banca y lo ponen a contar más bien a Odiseo. Y Odiseo narra de la siguiente forma. Muerto Héctor, no pasó mucho tiempo en el que el gran Aquiles también muriera. Una flecha desde la atalaya impactó en el talón del guerrero, punto débil de Aquiles, lo cual le provocaría una muerte instantánea. Desde entonces los griegos no conocimos más que la derrota. Creíamos que la guerra estaba perdida. Sin embargo, yo, Odiseo, tuve la idea de crear un caballo de madera, el cual sería ofrendado a los griegos, a los troyanos, como un trofeo de guerra, en el cual estaríamos todos los mejores guerreros. Y así los griegos lo aceptaron. Los griegos aceptaron el caballo de madera, lo hicieron entrar en la ciudad y en la noche, cuando estuvieron ebrios de victoria, descendimos del vientre del caballo y en solo una noche Troya cayó. Entonces la soberbia me invadió. Injuré contra los dioses. Yo, Odiseo,
He tomado Troya en una sola noche. Yo no necesito de los dioses, yo no necesito de ninguno de ustedes. Sin embargo, allí muy cerca y junto al mar se encontraba Poseidón, quien muy atento a mis palabras se manifestó y me dijo, así que tú no necesitas de los dioses, así que tú puedes todo. ¿Te olvidas acaso que yo traje tus naves tranquilas desde Ítaca hasta Troya? ¿Te olvidas acaso que yo envié a mi serpiente marina para que devorara al sacerdote Crises y no delatara a tu ridículo caballo? Así que tú puedes todo. A partir de ahora has de navegar, has de naufragar entre mis aguas, serás mi prisionero por el resto de la eternidad. Y así, pues, Odiseo, siendo amenazado por un dios, decidió regresar a Ítaca, en el cual, pues, tuvo diversas aventuras, como es el caso de la isla de los lotófagos, donde aquellos que beben la flor de loto olvidan su patria. También narra, pues, aquella aventura en la isla de los cíclopes, donde deja ciego al cíclope Polifemo, ¿no? Su único ojo, le vacían su único ojo, y él arguye, pues, diciendo de que no es nadie, así este sería imposible, ¿no? Ser encontrado. Y así ocurre en distintas aventuras, como el paso por las islas de Escila y Caribdis, la isla de las sirenas, la isla del dios Eolo, y llega incluso a la isla de Ogygia, donde se quedará pues con la diosa Calipso un promedio de 7 años, que para Odiseo solamente serían 3 días. Sigue viajando, sigue avanzando y efectivamente ahora me encuentro aquí náufrago y sin saber cómo regresar a Ítaca. Le dice Odiseo, tú quieres regresar a Ítaca, así es. Bueno, mañana mismo estarás allí, mañana mismo estarás en Ítaca, te proveeré de todo lo que necesitas. Y efectivamente, al día siguiente, Odiseo ya se encontraba en Ítaca. Aquel primero que le encuentra, pues, es un porquerizo, Eumeo, quien le informa todo lo que está sucediendo en el palacio. ¿Y qué sucede? Pues tras 20 años de ausencia, ya todos daban por muerto a Odiseo, incluso su esposa Penélope, quien dada la tradición debía de tejer un tapiz, debía de tejer ese tapiz en honor al rey muerto. Sin embargo, ella de día tejía y de noche destejía, así que sería totalmente imposible que lo termine. Sin embargo, una sirvienta suya habló de más y los pretendientes trajeron un propio tapiz. Penélope había hecho un concurso entonces. Tomó el arco de Odiseo y dijo, aquel que pueda tensar el arco, es decir, colocar la cuerda de extremo a extremo y atravesar por 12 aros de 12 hachas, con ese me he de casar. Penélope había dicho esto porque sabía que ni siquiera nadie iba a poder colocar la cuerda. ¿Y qué sucede? Odiseo pues se encuentra con esta realidad. Odiseo decide ir al palacio, sin embargo, su diosa protectora, Atenea, se presenta y le dice que no puede acercarse así, que los pretendientes al ver le van a dar muerte. Así que lo transforma en un anciano, muy viejo, cochino, un mendigo, y así llega hasta el palacio. Al llegar al palacio es reconocido por dos seres. La primera de ellas, Euriclea, su antigua nana, su antigua nodriza, quien al verlo le empieza a lavar los pies, porque recuerda que es un forastero y puede ser un dios disfrazado. Le lava los pies y al lavarle los pies le reconoce una cicatriz que éste tenía desde niño. Ella le mira los ojos y sabe que es él. Sin embargo, le dice, mujer, no digas nada, mi momento aún no ha llegado. Otro personaje que lo reconoce es su perro, Argos, el fiel Argos. 20 años ha esperado. Yo no sé cuántos años puede vivir un perro, señor, pero Argos es lo máximo. Argos le gana a Hachiko. ¿Sí? Lo deja chico, Hachiko. Argos, pues, reconoce a su amo después de 20 años y de la emoción se muere el perro. Terrible. Uno de los momentos más poéticos, ¿ah? Uno de los momentos más poéticos, uno de los momentos más logrados de la literatura, la muerte de Argos. Claro, pues ya de viejito el perro, pues imagínate, ¿no? Ladra y ahí nomás quedó. ¿No? Terrible, terrible. Los perros peruanos, pero este era un perro griego, era. Este era un perro griego, no era un perro peruano. Años perrunos, o normales. No, pues años normales, pues. Si Telémaco ya tenía para la fecha 20 años ya, ¿no? Años
Años normales, años del ser humano. Muy bien, sigamos. ¿En qué estaba? Allá, se muere Argos. Eh, ¿Qué pasa? Allá, llega y ve pues ese concurso del arco, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué sucede? Pues nadie podía colocar la cuerda. Llega Odiseo, toma el arco y sin hacer mucho esfuerzo coloca la cuerda. Todos sorprendidos. Toma eh, toma pues una flecha y efectivamente atraviesa por los 12 aros de las 12 flechas. ¿Qué sucede? Inmediatamente llega la flecha, Odiseo queda convertido en el rey resplandeciente que siempre había sido, ¿no? Algunos sirvientes que todavía le eran fieles, más su hijo Telémaco, que para la fecha también tenía 20 años, recuerda que él se va a la guerra el mismo día que nace, pues dan muerte a todos los, cierran las puertas y dan muerte a todos los pretendientes. Un baño de sangre total, señor, un descuartizamiento terrible. Matan a los pretendientes y Penélope, ¿dónde se había ido? Penélope, ni bien llegó la flecha, se encerró en su cuarto. Odiseo va a buscarla y le dice, ¿qué pasa, Penélope? Acá estoy, soy yo, Odiseo. Ella le dice, mentira, falso, Odiseo murió en la guerra, 20 años ya se había hecho la idea, pues señor. ¿Qué ocurre? Le dice, mujer, ¿acaso no me reconoces? Y ella le dice, si tú de verdad eres Odiseo, respóndeme la siguiente pregunta. El día que te fuiste a la guerra, hacia qué parte de la habitación moví la cama? No, terrible, 20 años, tú no te vas a acordar, ¿sí o no? No te acuerdas ni lo que almorzaste ayer, menos te vas a acordar lo que hiciste hace 20 años. Pero así son, señor, acostúmbrate, anda anotando todo, ten de todo tú. Cómprate un cuaderno de 200 o 300 hojas. ¿Qué pasa? ¿Qué le dice Odiseo? Odiseo le dice, mujer, esa cama es imposible de moverse, dado que están hechas con una de las ramas que atraviesa nuestra habitación. ¿Se imagínate, por medio del cuarto, un árbol, con una de esas ramas, la cama, ¿no? Y Penélope sabía que la única persona que podía saber esto era Odiseo, pues nunca había dejado pasar a nadie, ni siquiera a su hijo, ni siquiera a una sirvienta. Ese dato solo lo sabía él. Así que así pues se da este reencuentro final. Homero termina diciendo, muertos los pretendientes, Penélope supo compensar las fatigas del héroe. Entonces, ¿cómo termina la Ilíada? Con los funerales de Héctor. ¿Cómo termina la Odisea? Con la muerte de los pretendientes. Fin, se acabó. Dos preguntas claves, señor, ten cuidado. Esas son, ahí las tienes, ¿ah? No me respondas con la película, después diga, profesor, me confundí, no me olvidé. Ya, ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado, señor, ¿ah? Avisado estás, avisado estás. Muy bien, listo, vamos, sigamos rápido, antes que nos gane el tiempo. Estamos recontra veloces, estamos ready, estamos ready. ¿Qué pasa? Hey, la tragedia. ¿Qué pasa con la tragedia? Cuando hablamos de la tragedia, hablamos del teatro. El padre del teatro no es Sófocles, sino será Esquilo. Sin embargo, Sófocles realiza aportes muy significativos, como aumentar a 13 el número de actores y también, pues, de ahondar en la psicología de sus personajes. ¿Te acuerdas que hace un momento te conté el mito de Edipo? Bueno, ahora hablamos de Edipo Rey. Edipo Rey nos narra un momento de la vida de Edipo, cuando éste ya es rey y tiene como misión salvar nuevamente a la ciudad de Tebas. ¿Cómo lo salvará? Buscando al verdadero asesino de Layo. ¿Quién es el verdadero asesino de Layo? Tú ya lo sabes, él mismo. Con esto vemos que Edipo aparece como un chivo expiatorio, es decir, un culpable. Un primer relato policial, ¿ah? Un primer relato policial y circular, porque el mismo que busca al culpable, al asesino, es él mismo. Quien sí es padre del teatro, y aquí lo vemos, es Esquilo, quien será creador de la trilogía y aumentará a 2 el número de actores. Sí, porque el teatro comienza solamente siendo un actor, luego 2 con Esquilo y por último 3 con Sófocles. Si tenemos algo que recordar muy importante de Esquilo, es la creación de la trilogía, 3 historias consecutivas. Tal es el caso de la Orestiada con Agamenón, las Coéforas y las Euménides, que trabaja el tema de la culpa hereditaria, y por último Prometeo, que nos trabaja Prometeo portafuego, Prometeo encadenado y Prometeo liberado. Este también parte del mito, el descubrimiento del fuego. Muy bien, señores, hemos corrido en la última parte. No te vayas todavía, no te alejes. Estoy dejando de compartir unos segundos. ¿Para qué? Para dar, ¿cómo se llama? Aquí dos cosas. Número uno, las claves de la semana pasada, ¿sí o no? Las claves de la semana pasada que te dije que te iba a entregar el día de hoy, ¿cierto? Espérate un ratito. Ahí van al chat, ¿ah? Claves de la semana uno, listo, ya está, señor. Ahí están tus claves.
¿Algo más te debo? Sí, te debo el quizzes de esta semana, ¿no? Así que el quizzes de esta semana va por aquí, ¿no? Resuélvelo porque tiene fecha de vencimiento, ¿ah? Tiene fecha de vencimiento, señor. Resuélvelo ya cuanto antes. Así que sin más, nos vemos, señores. ¿Sí? Nos vemos la siguiente semana. Muchos éxitos en en tu evaluación del día domingo. Pam, pam, pam. La caja de Pandora, ¿qué género pertenece? Al género épico, porque es un mito y es una narración. Ujú. Listo. La caja de Pandoras o de cómo los problemas llegaron a la Tierra. Muy bien. Nos vemos, señores. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Muchos éxitos a todos. Chao. Nos vemos, señores. Voy a detener la grabación, ¿ya?